¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Esta semana vamos a ver la semana número 11 de Historia. Yo soy el profesor César Puerta Villagrán y vamos a trabajar todos los temas que van desde las reformas borbónicas hasta las guerras de independencia y su finalización. Bueno, vamos a empezar por el tema de las reformas borbónicas, ¿no? Hay que recordar que en las clases anteriores de Historia del Perú, lo último que se ha visto es justamente la época colonial, ¿no? Se abordó efectivamente cómo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, efectivamente el Perú estuvo bajo el dominio de los españoles, bajo un sistema que formalmente se llamó el virreinato y en la práctica era una situación de dominio colonial de España con respecto a todos estos territorios americanos y específicamente el caso del Perú. Pero vamos a ver aquí algo que ocurre en el último siglo de dominio español, que es las llamadas reformas borbónicas, ¿ya? Las reformas borbónicas es el nombre que se le da a un conjunto de medidas que el Estado español, en esos momentos en manos de los reyes que pertenecen a la casa dinástica de los Borbones, van a implementar a lo largo del siglo XVIII. Esas reformas van a tener por objetivo lograr que el continente americano nuevamente comience a generar recursos económicos importantes que España pueda captar de diversa manera para poder efectivamente España tener una situación mucho mejor de la que gozaba en esos momentos debido a la gran cantidad de gastos que España tenía. Hay que recordar que España estaba efectivamente en una situación crítica en el siglo XVIII debido a una serie de eventos políticos en los cuales estuvo inmerso en el continente europeo, guerras fundamentalmente, y por otro lado un poco el mal manejo que tuvo la economía española en ese momento. Entonces las reformas borbónicas forman parte de un intento de lograr que las colonias americanas nuevamente se conviertan en un importante soporte económico del Estado español. Nosotros tenemos aquí en la práctica, tenemos un cuadro, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí está la definición de reformas borbónicas, se sintetiza lo que acabo de explicar, y hacer la precisión de que las reformas se implementaron en varios sectores, en el campo político, en el campo fiscal, en el campo del comercio, en el campo productivo, en el campo eclesiástico. Pero hay que tener aquí la idea clara de que todas ellas se hacen con el objetivo de que España logre un mucho más eficiente sistema de control en sus colonias americanas. Veamos una a una cada una de estas reformas. Por ejemplo, en el plano político, uno de los problemas que tenía España era que para el siglo XVIII las colonias americanas eran muy difíciles de gobernar debido pues, a lo extenso del territorio americano. En ese sentido, España tomó varias medidas, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, la creación de nuevas divisiones político-administrativas en América. Puntualmente se van a crear a inicios del siglo XVIII un nuevo virreinato, se va a dividir el virreinato del Perú y se va a crear el virreinato de la Nueva Granada. Y a fines de ese siglo XVIII se crea otro virreinato que es el virreinato del Río de la Plata. Así que el antiguo virreinato del Perú queda dividido en 3 virreinatos a fines del siglo XVIII. Otra medida de tipo político-administrativa fue que se trató de diversas maneras de frenar el poder creciente que los criollos tenían en muchas de las instituciones americanas, como por ejemplo los cabildos, ¿no? Las audiencias. A lo largo del siglo anterior, es decir, el siglo XVII, los criollos habían ganado bastante espacio, ocupando diversos cargos como regidores, alcaldes, ¿no? Oidores. Todo ello entonces, desde la perspectiva de España, no era conveniente porque de alguna forma la política americana estaba de alguna manera mucho más orientada a los intereses americanos más que a los intereses de España. Por esa razón España comenzó a generar diversas normas que tenían por objetivo limitar o reducir el acceso de los criollos a esos cargos políticos. Y otra de las medidas, una tercera medida fue que se creó una institución que iba a reemplazar a los antiguos corregimientos.
que son las intendencias. Las intendencias eran instituciones que tomaban el ejemplo de la forma como los franceses administraban, en este caso, sus territorios, y aquí, en la medida en que los corregidores tenían un poco la tradición de ser un agente explotador, especialmente los indígenas, de dedicarse a actividades que estaban más allá de sus funciones, como era, por ejemplo, la venta compulsiva de mercancías, ¿no? Entonces, para la corona eran funcionarios que no cumplían ni con su función y tampoco, digamos, presentaban la mejor cara, digamos, de la administración colonial. Entonces, para revertir esa situación, se crea a fines del siglo XVIII las intendencias que reemplazan a los antiguos corregimientos. Esas son las medidas político-administrativas más importantes. Hay otras incluso, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar una que no está señalada aquí en la práctica, que es la firma de un nuevo acuerdo entre Portugal y España, que se conoce como el Tratado de San Ildefonso, que permite reajustar los límites en América entre las posesiones españolas y portuguesas, ¿no? Eso le permite, por ejemplo, a Portugal acceder a mayor territorio en la zona de la región amazónica. Su colonia Brasil en ese sentido crece un poco, pero a su vez el beneficio para España es que Portugal reconoce los límites de las colonias americanas, ¿no? Ese es el significado que tuvo, por ejemplo, el Tratado de San Ildefonso. Pero bueno, esas son las medidas políticas de las reformas borbónicas. También hubo medidas en el campo productivo. En el campo productivo, nosotros, por ejemplo, tenemos que una medida muy importante fue que la corona trató de modernizar y aumentar la producción minera de plata, la cual había decaído en las últimas décadas, ¿no? Para mediados, por ejemplo, del siglo XVIII, la producción de plata en América de alguna manera había disminuido, eso por diversas razones, ¿no? No se había accedido a tecnología que permitiera, por ejemplo, aprovechar mejor las minas. Por otro lado, cada vez el flujo de mano de obra a través del sistema de MIT había disminuido. Entonces, todo eso generó una crisis de la minería de plata en el Perú. Por eso, entonces, lo que hizo España fue aplicar varias medidas para lograr elevar nuevamente la producción de plata, ¿no? Por ejemplo, redujo el quinto real, que era el impuesto que se pagaba en décadas anteriores, de alguna manera para incentivar inversión en la modernización de las minas. Por otro lado, también se descubrieron algunas nuevas minas, especialmente en la parte de la Sierra Central del Perú, ¿no? Y además hubo nuevos flujos de trabajadores a las minas, pero bajo otros sistemas. Ya no predominó, digamos, el sistema de la mina, sino otros sistemas que de alguna manera incentivaron mayores niveles de producción en las minas de Potosí. Entonces, esa es una medida, por ejemplo, importante, la promoción de la minería. Otra medida en el campo productivo fue la creación de los estancos, ¿no? Como el estanco de la sal, del tabaco, de la pólvora, de los naipes, de una serie de mercancías o materias primas que eran claves dentro de la propia colonia, ¿no? El estanco, ¿qué cosa es? Es en realidad una institución que permite que el Estado directamente controle algunos sectores económicos, por razones estratégicas o por razones que la extracción o producción de ese recurso o materia prima puede producir grandes ingresos. Entonces, el Estado le interesa tomar el control de esa actividad o de ese negocio. Por ejemplo, la pólvora, ahí en ese caso hay un interés estratégico, controlar efectivamente el insumo más importante para las actividades bélicas y de alguna manera tener el control de posibles motines, sazonadas, guerras, etc. Otro caso diferente es el estanco de la sal. La sal en este caso era un recurso clave en la alimentación y la preservación de los alimentos de aquella época. Por lo tanto, era una materia prima que todo el mundo necesitaba, todo el mundo compraba, y el Estado de alguna manera se dio cuenta de que controlar ese negocio podría generarle grandes ingresos. Entonces, el estanco consiste en ¿qué? En que el Estado obliga a todos los productores de esas materias primas o mercancías a venderle
para él a través, luego, digamos, derivar a los, a las personas que desean acceder, ¿no? Y una tercera medida en el campo productivo fue que se trató de poner límites a la producción americana que le hacía competencia a la producción de manufacturas o determinadas mercancías que provenían de España. Lo que España también quería era fomentar su propia industria en la península. Y por lo tanto, cuando esas mercancías españolas llegaban a América a través del comercio, muchas veces no tenían tanta aceptación porque en el propio continente americano existían productores de lo mismo. Entonces, para fomentar la producción española, lo que España hizo fue poner restricciones a la producción de esas mercancías en América. Eso ocurre, por ejemplo, con el vino. El vino español llegaba a América, pero ya en América, desde el siglo XVII, se estaba vendiendo vino pues, producido en algunos lugares como Mendoza, como los valles centrales de Chile, como el caso, por ejemplo, incluso del Perú. Y esa competencia finalmente era desventajosa para el caso de España, ¿no? Entonces lo que hizo España fue comenzar a poner límites, prohibiciones, ¿no? Fueron medidas que no tuvieron mucho resultado en realidad por razones que sería largo explicar, pero fueron intentos justamente de España por tratar de controlar determinados sectores productivos en América. Esas son en este caso las reformas en el campo productivo. Luego también se dieron reformas en el campo fiscal, ¿no? Esto es tratar de que los ingresos que captaba el Estado español fueran mucho más importantes, mucho más cuantiosos, mucho más generosos. Ahí tenemos, por ejemplo, la creación de las aduanas, que son oficinas que quedan en algunas zonas claves a través de los cuales circulan grandes cantidades de mercancías vía comercio interno o externo para cobrarles impuestos, ¿no? Se crean aduanas, por ejemplo, en muchos lugares del Virreinato del Perú, especialmente para cobrar la alcabala, que es un impuesto que podemos, por razones didácticas, señalar que es casi el equivalente a lo que actualmente es el IGB, el Impuesto General a las Ventas. Y el almojarifazgo, que era un impuesto que se pagaba por exportar o importar mercancías hacia el exterior del Virreinato, en este caso del Perú. Otra medida fiscal fue la legalización del reparto de mercancías. El reparto de mercancías era una práctica que se daba desde mucho tiempo antes por parte de los corregidores. Es decir, los corregidores, para obtener mayores ingresos, lo que hacían era vender de forma compulsiva a los indígenas mercancías que en realidad tenían poco valor y tenían poca utilidad para los indígenas, ¿no? Crucifijos, velas, estampitas. Y la forma de obligar a los indígenas a comprar estas mercancías era presionarlos en función de algunas funciones legales que tenían los corregidores, que era, por ejemplo, organizar la mita, cobrar el tributo o administrar justicia. En la práctica lo que sucedía era algo así: o me compras esto o te mando la mita, o me compras esto o soy desfavorable en el fallo de algún tipo de litigio en el cual estás inmerso. La corona era consciente de esta situación, durante mucho tiempo la quiso combatir, no lo podía hacer, y lo que al final se logró fue que a mediados del siglo XVIII España estableciera lo que se conoce como el arancel de corregidores, que era una lista de los precios oficiales que los corregidores deberían cobrar por las mercancías que vendían. Fue una manera ya no de evitar la situación, sino más bien de controlarla. Pero en la práctica tampoco tuvo muchos resultados. Y otra medida fiscal en el contexto de las reformas vino a ser que se buscó reducir la evasión que existía hasta esa época en el cobro del tributo indígena, ¿no? Ahora, también se dieron medidas de tipo comercial, que tal vez fueron las de mayor impacto, ¿no? España estaba muy interesada en que todo el comercio de América fuera y viniera de España. Lo que había pasado era que en la práctica, desde el siglo XVII, el llamado monopolio comercial no se respetaba. ¿Por qué? Porque si bien formalmente España era la única nación que debería comerciar con las colonias americanas, en la práctica otras naciones europeas, especialmente Inglaterra, Francia, Holanda, comerciaban por las colonias a través de lo que se conoce como el comercio informal o el contrabando. A través de algunos puertos como Arica, Paita, llegaban barcos franceses, holandeses,
y descargaban mercancías que se compraban y se distribuían en el Virreinato del Perú. Eso era una competencia terrible para el comercio legal español que llegaba por el puerto del Callao. Eso pasaba en realidad en toda América, no solo en Perú. Ahora, lo que hizo España fue a lo largo del siglo XVIII tomar varias medidas. El navío, por ejemplo, de permiso, luego el navío de registro y finalmente en 1778 el llamado libre comercio. El libre comercio lo que de alguna manera generó fue una situación en la cual España, consciente de que era imposible mantener un monopolio tan estricto como el que había tenido hasta ese momento, porque en la práctica no resultaba, lo que hizo fue más bien abrir el comercio a otros puertos americanos y a otros puertos españoles. Entonces, puertos en América como Guayaquil, Valparaíso, Buenos Aires, ahora estaban autorizados a comerciar con España, y en España también otros puertos, que ya no eran solamente los puertos de Cádiz y Sevilla, podían comerciar con América. Eso es lo que se conoce como libre comercio. Hay que recordar que el libre comercio no es que España permite que otros países europeos comercien con América. Eso en realidad siempre estuvo prohibido y solamente cambió ya luego de la independencia. También estuvieron las reformas eclesiásticas, especialmente la expulsión de los jesuitas en 1776. La orden de los jesuitas fue expulsada de América, básicamente porque eran una orden que tenía mucho poder económico, mucha influencia cultural y social en el virreinato, y en ese sentido podían ser una traba, un escollo, una barrera muy importante para las reformas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las reformas? Bueno, aumentó la presión económica, especialmente tributaria, sobre la población, especialmente la población indígena. Hubo más competencia comercial dentro de América. Algunas ciudades comenzaron a crecer, como por ejemplo Guayaquil, Buenos Aires, Caracas. Lima dejó de ser de alguna manera el centro económico y político más importante en América. También se generó un gran descontento popular, debido pues a que al aumentar la presión fiscal, finalmente eran las clases más bajas de la sociedad las que tenían que trabajar más, tributar más, y eso obviamente generó una gran tensión a nivel de la sociedad. Y, como ya he señalado, también disminuyó la hegemonía que hasta ese momento había tenido la clase criolla limeña, ¿no? Lima, que había sido capital de virreinato, ciudad-corte, poder económico importante, centro del monopolio, gradualmente comenzó a decaer a lo largo del siglo XVIII. Ese es entonces el tema de las reformas borbónicas. Vamos a pasar a ver ahora un segundo tema de esta semana.